Continuamos con la siguiente conferencia, prácticas culturales de los mejores lugares para trabajar en tiempos de virtualidad, a cargo del licenciado Paulo César Preciado. El señor Paulo es vicepresidente, consultor y formación de Greenpeace to Work México, vicepresidente de operaciones Greenpeace to Work Costa Rica y Panamá, como integrante del comité ejecutivo del señor Paulo, dirige equipos de talento para construir excelentes lugares de trabajo para todos en México, Costa Rica y Panamá, en fuerte enfoque en el logro de resultados, desarrollo y aplicación de soluciones prácticas y efectivas, con base en procedimientos y mejores prácticas para el desempeño. Su estilo de interacción permite conectar con personas de todas las áreas y niveles organizacionales, así como diversos enfoques laborales. Así que invito esta mañana al señor Paulo para que pueda formar parte de este nuevo congreso. Así que bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación a este Congreso de Recursos Humanos. Pues para Great Place to Work es un gusto poder acompañarlos y contribuir pues, con todo este enfoque que tanto los profesionales actuales de recursos humanos como todas las personas que toman las decisiones en las organizaciones, pero también como las personas que están preparando académicamente para poder ingresar en este mundo laboral, pues creo que es importante compartir estas visiones, estas perspectivas que de repente estamos viendo ahora con este entorno pues, tan fortalecido y tan retado por el tema de virtualidad. Entonces, bueno, va a ser un gusto acompañarles por los próximos minutos. Ustedes saben que para Great Place to Work, bueno, con toda la experiencia que tenemos nosotros haciendo esto por tantos años, a veces es complejo concretar y concentrar 40 años de experiencia en poco tiempo, pero buscaré brindarles lo que genere mucho más valor en esta reflexión. Bien, en nuestra participación en el Congreso, con precisamente todos los organizadores y todo lo que estuvimos platicando para poder contribuir en este foro, queremos hablarles precisamente no solo de las prácticas culturales de los mejores lugares para trabajar, sino el fundamento de las prácticas más exitosas para que desde hoy se lleven todo este contexto y ustedes puedan salir terminando esta conferencia ya con una serie de ideas muy aplicables, tanto si están ya dirigiendo en departamentos, áreas de talento humano, capital humano, cultura, recursos humanos, como si eres parte también de los tomadores de decisiones en la organización, o si eres colaborador en una organización y estás viendo este foro. Adicionalmente, pues si te estás preparando académicamente, todas las perspectivas queremos cubrirlas porque precisamente se trata de compartir. Y compartir visualizando el propósito de lo que hacemos en Great Place to Work. Todo lo que ustedes vean que hacemos alrededor del mundo está enfocado para que precisamente podamos construir un mejor mundo del trabajo, un mejor mundo donde vivir, ayudando a aquellas organizaciones que desean transformarse aún en mejores lugares para trabajar para todos dentro de la organización. Entonces, como operamos es de manera muy sencilla de describir. Las organizaciones auténticamente interesadas nos contactan. Nosotros hacemos un diagnóstico, les damos elementos y ellos accionan el diagnóstico para construir un mejor lugar para trabajar para todos, que se puede llegar al nivel de excelencia. Y ustedes saben cómo es la cadena. Si trabajas mejor en tu lugar de trabajo, donde pasas la mayor parte del tiempo de tu vida, entonces regresas a casa, compartes las prácticas, compartes la gran experiencia. En casa lo comparten con la comunidad con la sociedad, y es así como todos somos parte de construir un mundo mejor a través del mundo del trabajo. Y bueno, como buen ingeniero, me encantará decirles siempre que lo que les voy a presentar ahora pues está respaldado por estos casi 40 años de investigación, con presencia en más de 90 países. Cada año tenemos la bendición de encuestar a millones de personas, cerca de 5 millones, que representan realmente alrededor de 10 millones de colaboradores en los lugares de trabajo en el mundo, y pues cerca de 15,000, 18,000 organizaciones. Este mar de datos, imagínense esta data que se genera y que nos llega cada año para poder presentarles el día de hoy, pues todo esto que estamos concentrando. Bueno, primero que nada, vamos dando contexto para que esta reflexión sea bastante provechosa y poderosa. Hablamos de tiempos de virtualidad y hablamos precisamente de qué representa para unos o para otros los tiempos de virtualidad. Como muchos retos empresariales que vivimos nosotros en el mundo del trabajo,
hemos de ser claros a la hora de anunciar que este reto pues impacta de diferentes magnitudes a diferentes sectores, a diferentes industrias y a diferentes empresas. Hay organizaciones que se vieron muy afectadas con toda la situación de la contingencia de la pandemia. Hay organizaciones que se vieron medianamente afectadas o que estaban bien preparadas para precisamente llegar a reaccionar de una manera adecuada. Y hay organizaciones que hasta se vieron beneficiadas por el tema de lo que implicó esta contingencia. Entonces, cuando hablamos de tiempos de virtualidad, me gustaría llevarlos a pensar en que muchas de las personas que trabajan en las organizaciones, instituciones o organizaciones de gobierno se vieron forzadas a adoptar rápidamente herramientas digitales para poder estar atendiendo sus labores sin necesidad de estar presencialmente en el sitio o sin necesidad de estar en contacto personal con los colaboradores que conforman los equipos de trabajo. Entonces, tiempos de virtualidad para algunos es más sencillo, ¿no? Algunos de nosotros ya nacimos con la parte digital. Algunas generaciones más jóvenes incluso se les atribuye que son nativos digitales y algunas otras personas que no estaban tan familiarizadas con la tecnología, pues fueron metidas a este entorno. Pero no voy a abundar mucho más en el tema porque seguramente ustedes lo están viviendo todavía y lo recuerdan en este momento. ¿Qué es lo que sucede en las organizaciones? ¿Qué es lo que nosotros pudimos palpar de manera muy contundente con estos retos que se estuvieron llevando a cabo con toda la contingencia? Bueno, desde diversas perspectivas en Great Place to Work en el mundo, un buen punto de partida es que esta situación con COVID llevó a las organizaciones a que se mostraran realmente como son. Ustedes saben que muchos diagnósticos de comportamientos se trata precisamente de que una situación retadora pues saca tu verdadero yo y hace que pongas al servicio de la situación tus talentos y habilidades que tú has colectado y nutrido a lo largo del tiempo. Entonces, la situación apremiante llevó a las organizaciones a mostrarse como son, pero recuerden, las organizaciones están conformadas por personas. Entonces, realmente a quienes nos llevó a mostrarnos como somos son a las personas que integramos las organizaciones. Esta situación en donde básicamente nos desnudaron en temas de preocupación, en temas de que el futuro era incierto, en temas de cambiar radicalmente a veces las formas de trabajo, en temas de afectar tus ingresos económicos, en temas de, a las organizaciones que fueron beneficiadas, de soportar fuertes cargas de trabajo, en temas de interactuar, de hecho, en entornos laborales tradicionales, pero con la preocupación que tienes si tú te contagiaste o no, si algún familiar tuyo estaba enfermo o no, si tus chiquitines en casa tenían que atender la escuela de manera virtual o no, si contabas con los equipos o no. Entonces fue una hecatombe de situaciones que llevó a ponernos a prueba y realmente a sacar lo mejor de nosotros mismos. ¿Cuál es la esencia de las mejores prácticas en los lugares de trabajo que nosotros, con los cuales tenemos contacto? Lo primero es una urgencia por compartir perspectivas. Hoy más que nunca el tema de realmente llegar a generar un ambiente en donde te sintieras seguro compartiendo tu punto de vista, perspectiva, preocupación, posible solución, ideas, etcétera, etcétera. Entonces, esas organizaciones que llegaron a generar rápidamente dicho ambiente para que la perspectiva precisamente diera una visión más real de lo que ocurría y por lo tanto la organización en conjunto tuviera una mejor capacidad de decidir definitivamente, llevó a aquellas empresas a que tuvieran mejores resultados de negocio fundamentados en esta práctica cultural. Cómo la situación apremiante y que vivimos a nivel global nos llevó precisamente a que nuestros entornos rápidamente pudieran favorecer que la gente compartiera perspectivas. Aquellos que habían establecido órdenes de cómo deberían ser las reuniones, protocolos de qué sí comentar y qué no comentar, pues tuvieron la gran oportunidad de revisitar esos protocolos y de ponerlos ahora al servicio de la situación que se estaba viviendo en la organización, en el negocio o en la institución. Definitivamente, esta fue una de las características que hizo que las organizaciones que salieron con mejores resultados en esta época pandémica y en esta migración a la virtualidad, pues salieran con mejores, solidificadas, obviamente, sus fundamentos de decisión, ¿no? Entonces, si ustedes lo hicieron, felicidades. Si aún no lo han hecho, estamos en muy buen tiempo de que generen un entorno en el cual las personas puedan compartir libremente sus perspectivas. Y adicionalmente, si están por entrar a un mundo laboral, bueno, pues puedan ustedes empezar a favorecer con sus
expresiones, con sus contribuciones, cómo incluirse en un ambiente en el cual tu perspectiva puede ser valiosa para el equipo, para el negocio y para los retos que estamos enfrentando. Si lo queremos ver de una manera muy práctica, yo les diría, claro, la primera pregunta que a lo mejor tienes que hacerte tú misma o tú mismo es si desde tu rol tienes claro cómo puedes contribuir con el negocio o cómo puedes contribuir con la situación. Desde tu rol, esta toma de iniciativa en el entorno de la proactividad fue también algo que hizo que se decidieran a las organizaciones a actuar de manera diferente. ¿Qué puede pasar en esta primera pregunta que te hagas? Pues que tengas muy claro tu rol y que incluso ya lo estés accionando, no nada más que lo tengas claro, sino que también lo estés accionando, ¿no? Que lo tengas tal vez medianamente claro y tengas alguna idea de cómo accionar. Eso puede ser otra de las situaciones que tienes aquí. Y finalmente, que no lo tengas claro en absoluto, ¿no? Que tú digas, ¿sabes qué? La verdad es que me agarró tan mal parada esta situación, tan mal parado esta situación, que definitivamente no lo tengo claro. Entonces, en ese sentido, lo que tendrías que hacer es precisamente compartir la perspectiva para que las demás personas pudieran saber cómo te sientes y pudieran tal vez contribuirte, pues, cómo se sienten ellos también en ese sentido. La primera iniciativa o la primera acción que pudieras tomar es que tú pudieras decidir cómo tienes tú claro tu rol y cómo contribuir a la organización. Entonces, eso puede ser un buen ejercicio y muchos de nuestros clientes empezaron a hacerlo desde el principio, ¿no? Entonces, eso puede ser una posibilidad. La otra es cómo has podido responder desde 2021 desde tu posición, porque una cosa es que tú puedas tener claro tu rol y otra cosa es que con esa claridad hayas podido responder bien, ¿no? Porque ahí acuérdense que se involucran conocimientos, habilidades y actitudes. Entonces, definitivamente, la segunda pregunta que te podrías hacer es, ¿tú crees que has podido responder más ágilmente de lo que pensabas? Es decir, tú sientes o sentirías que realmente la respuesta que has obtenido del entorno, ahora que accionaste tu rol, ¿has tenido una respuesta favorecedora? Piénsalo por un momento. ¿Tú crees que has podido responder al ritmo de los retos que se te presentaron y pues vas con ese ritmo y dices, Dios mío, creo que vamos bien? Tú podrías decirlo si estás pensando en esa respuesta. O quizás cuando te hagas esta pregunta, ¿sí? ¿Cómo has podido responder desde tu posición en 2021, desde tu puesto, desde tu rol? Quizás puedas responderte, sabes que no he logrado subirme al ritmo de los retos presentados. La verdad es que necesitas accionar más recursos, etcétera. Cuando les hablo de que las organizaciones han generado ambientes propicios para que las personas tomen la iniciativa, la misma organización, los mismos líderes o las cabezas de las áreas de talento humano empujan a las personas a que puedan hacerse este tipo de preguntas de manera muy honesta y responder de manera muy honesta también pues a la situación que tienen enfrente. Entonces, yo les recomendaría, con base en las prácticas de los mejores lugares para trabajar, háganse por lo menos estas dos preguntas y seguramente vas a descubrir cosas muy gratificantes. O si no es así, vas a descubrir que tienes oportunidad de mejorarlo. O tal vez lo que vas a descubrir es que necesitas más recursos, más apoyo, más ayuda y fortalecer tu network, tus redes de apoyo dentro o fuera de la organización. Más adelante vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? Entonces, ojalá los vaya llevando en este camino a decir, bueno, básicamente las acciones de los mejores lugares para trabajar están muy fundamentados en el sentido común, ¿no? Lo que sí generan los mejores lugares para trabajar es un ambiente propicio para que ese sentido común genere valor a todos los grupos de interés en la organización. Bueno, muy bien. Entonces, a ver, entrando con este contexto y con este fundamento en las prácticas de los mejores lugares para trabajar. ¿Cuál es el efecto que generan normalmente las prácticas en estas áreas, en estos centros de trabajo? Bueno, normalmente ellos lo que generan con esto es crear culturas de trabajo sobresalientes. En nuestro modelo nosotros le llamamos culturas de alta confianza. Sabemos que la confianza es el eje de muchas de las acciones provechosas en los negocios, en las organizaciones, en las asociaciones o en las instituciones. Las prácticas buscarán que vayan enfocadas primero que nada a generar confianza en los colaboradores y segundo, a observar el efecto benéfico que esto tiene en la organización.
Por favor, recuerden que siempre hay prácticas que generan efectos más rápidos que otras prácticas. Entonces, cada una de ellas a su ritmo y dependiendo también cómo sean respaldadas por los principales sponsors o figuras emblemáticas en la organización, es que pueden tener más efecto. La práctica por sí sola no va a generar necesariamente un efecto contundente a lo largo y ancho de la organización. Incluso debo decirles, en lo que tenemos nosotros medido, definitivamente las prácticas pueden tener un peso de hasta un 30% de una cultura de alta confianza. Esto indicado por el colaborador. En el caso de, por ejemplo, cuando hablamos de líderes en la organización, los líderes pueden tener un impacto de un 50% en la transformación cultural y, por supuesto, los colaboradores tienen pues también una corresponsabilidad en crear un excelente lugar para trabajar y normalmente valorado por el mismo colaborador durante todos estos años. Ellos mismos nos dicen, bueno, la interacción con colaboradores puede impactar normalmente en una proporción 20%. Si ustedes ya hicieron la suma, sé que son buenos en matemáticas, si estás en la universidad seguro estás sobresaliendo en la calificación en matemáticas, pero bueno, esta es una suma aritmética muy rápida, ¿no? 30% en prácticas culturales, 50% la interacción de los líderes, 20% la colaboración de las personas que no tienen gente a su cargo. Y bueno, estas prácticas están fundamentadas en modelos funcionales. En nuestro caso, en Great Place to Work, tenemos varios modelos. Este que les estoy mostrando es el que mayormente nos ayuda a acompañar a las organizaciones a decir, bueno, céntrate en que tu práctica genere confianza, precisamente atendiendo lo que los mismos colaboradores nos han dicho que es importante para ellos para generar confianza. Que la práctica busque fomentar la imparcialidad, que las decisiones se tomen de manera justa, que la práctica busque fomentar la credibilidad, que tanto creen en los líderes y que tanto creen en la organización. Esa es otra de las características que debería o sería ideal que la práctica estuviera cumpliendo o cubriendo. Y finalmente, que la práctica cultural fomente un entorno de respeto en donde las personas se sientan valoradas como personas. Estas tres, que son de las más importantes, porque tienen un mayor impacto, mayor visibilidad, definitivamente, si ustedes lo ven en el modelo, tienen mucho que ver con los líderes de la organización, con la relación que los colaboradores tienen con sus jefes directos o con toda figura de liderazgo que se represente en la organización. Y asimismo, una forma sabia de accionar sus prácticas culturales es que también dichas prácticas aprovechen pues el alto sentido de orgullo que tenemos en las organizaciones en la región, ¿no? En Centroamérica, Caribe, Latinoamérica en general, nuestras organizaciones bueno, suelen tener un alto nivel de orgullo, ¿no? Y adicionalmente que se apalanquen también en las buenas relaciones de compañerismo, la cercanía que hay, la hospitalidad que hay entre todos. Esto es hablando de cómo el mismo colaborador se relaciona con los compañeros y cómo el mismo colaborador conceptualiza su trabajo, la importancia de su trabajo y lo orgulloso que se sienten del mismo. ¿Okay? Entonces, pueden fundamentar sus prácticas culturales en varios modelos. Por supuesto, nosotros recomendamos que sean modelos funcionales, no demasiado complejos como tal. Miren, ejemplos reales de prácticas que hemos recolectado, sobre todo en estos tiempos, son las prácticas más recientes. Cada organización que participa con nosotros en el proceso de diagnóstico nos provee sus prácticas para atender diferentes aspectos culturales. Primera, les doy un ejemplo de qué está sucediendo ahora en tiempos de virtualidad. Cómo las organizaciones voltearon a ver sus prestaciones, por ejemplo, de childcare para las nuevas formas de trabajo. Como antes, si tú podías ir a trabajar a tu oficina, a tu planta, a tu centro de trabajo como tal, podías llevar a tu hija, a tu hijo y tal vez la organización te subsidiaba o te brindaba un servicio gratuito de que ahí tu hija, tu hijo estuviera cuidado en lo que tú desarrollabas tu trabajo. Pero de repente llegó la virtualidad y nos fuimos todos a casa. Algunas organizaciones de las mejores extendieron las prestaciones childcare para que fueran precisamente una extensión hacia la casa, desarrollándolo de manera virtual, conectando a través de sesiones en línea, entretenidas, divertidas, de aprendizaje, para que las mamás o los papás, mientras atendían su trabajo virtual, pudieran estar viendo que su hija, su hijo estaba siendo cuidado, entretenido o haciendo ejercicios como si estuvieran viendo una pantalla de televisión, pero con el especialista, cuidador o cuidadora para que generaran actividades de aprendizaje, entretenimiento, etcétera. Por supuesto, hay que adecuarlo, ¿no? El nivel de adecuación que se hace en las prácticas es importante, pero esta buena noticia es que las organizaciones mantuvieron las prácticas y el efecto de las prácticas.
Una también que fue muy sonada y que muchos de nuestros clientes concordaron en decirnos, tuvimos que identificar nuevas oportunidades de desarrollo, porque ahora hay menos barreras que antes. Por ejemplo, para enviar a cursos a nuestros líderes, a nuestros colaboradores, teníamos que formar grupos, teníamos que elegir una sede, teníamos que coordinar las actividades productivas para que no fueran afectadas por tomar tal o cual sesión de capacitación o de formación. Hoy la virtualidad nos enseñó, pero rápido y de manera contundente. Hay muchos recursos digitales y todos estamos entrando al mundo digital. En nuestro caso, en Great Place to Work, migramos toda nuestra cartera de productos formativos y consultivos a una modalidad digital. Incluso debimos desarrollar una cartera de formación sobre demanda, una plataforma que ya la teníamos visualizada, pero no tan rápido. Tuvimos que acelerar esa estrategia y hoy, bueno, tenemos pues de cerca de 153 productos formativos en línea y una plataforma que se está nutriendo al alcance de todos, ¿no? Entonces, estas oportunidades las organizaciones las llevaron a cabo. Si están de acuerdo conmigo, esto hace mucho clic con lo que les decía anteriormente. Si logras generar un ambiente abierto, un ambiente en el cual las personas puedan contribuir con estas oportunidades y estas nuevas ideas, bueno, vas a estar del otro lado. Otra práctica que hicieron los mejores lugares para trabajar en la región y en general con empresas de este lado del mundo es el famoso contact tracing. Algunas ya lo hacían, otras lo fortalecieron. Cuando el contact tracing funciona como práctica cultural, cuando alguna persona tiene una situación apremiante, y bueno, es importante establecer rápidamente un canal de seguimiento. ¿Cómo le vamos a dar seguimiento a la persona, etcétera? En temas de contagios, por ejemplo, de COVID, este canal funciona pues, de una manera impresionante, porque entonces hay organizaciones que incluso implementaron software para decir con quién estuviste en contacto en los últimos 7 días, ¿no? Porque si en el momento que tú nos digas, sabes que estoy confirmado que adquirí el virus, en ese momento con el software tú podías contactar rápidamente o identificar cuáles eran las personas que habían estado físicamente en contacto contigo para avisarles inmediatamente que tú estás contagiado y que en ese momento la recomendación es inmediatamente hacer una prueba y asegurarte de tomar las medidas necesarias, mucho una medida preventiva. A mí me encantó esta iniciativa porque habla no solo del software y no solo de la forma en la cual las organizaciones están tomando las riendas del asunto, pero también de que detrás de todas estas acciones hay organizaciones que realmente se preocupan por el cuidado de su gente. Entonces, imagínate que rápidamente con este tipo de iniciativas o prácticas se pueden identificar esos casos y además alocar recursos, ¿no? Destinar recursos para que las personas puedan atender los casos que se detectaron definitivamente, ¿no? Y es un seguimiento continuo. Estas prácticas muchas veces son propuestas o son apadrinadas por las áreas de recursos humanos, capital humano, pero si ya están visualizándolo, para que funcionen y sean muy contundentes, deben también tener el apadrinamiento, el sponsorship de la dirección general y de los mayores tomadores de decisiones en la organización. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, cuando pensamos en participar en este foro, dijimos, hay que llevar muchas prácticas, ¿no? Pero darles el contexto de la práctica y también al mismo tiempo como ese proceso racional, emocional por el que tienen que pasar las organizaciones para que definitivamente puedan llevar a cabo el efecto de estas prácticas. Miren, aquí hay otra. Monitorear los recursos de apoyo y actualizarlos para realmente aprovecharlos. ¿Qué nos compartieron las organizaciones? Mira, algunas nos dijeron, para efectos del COVID, por ejemplo, habilitamos una línea de ayuda en donde tenemos contratada a un equipo de psicólogos laborales que tú marcas esa línea, se las compartimos a todos nuestros empleados y tú puedes tener una sesión, una terapia en la cual ellos te ayuden a sacar adelante, pues a lo mejor algún tipo de ansiedad que hayas desarrollado, alguna situación que tengas que quieras compartir con un profesional. Pero lo importante no es solo habilitar la línea. Yo creo que seguramente los que han estado ya en organizaciones se dan cuenta que muchas veces se genera la práctica, se anuncia y se dispara, y a veces esa práctica pues se queda volando en el aire y no necesariamente se está aprovechando al máximo, o porque los colaboradores no tienen tiempo, porque no se han establecido los canales adecuados, porque no han podido ser promovidas directamente por los líderes, o incluso muchas veces, déjenme les digo esto y hasta voy a quitar la imagen para que vean la gravedad del caso. A veces
las personas quieren acceder a los recursos, pero sus mismos líderes los detienen porque hay mucha carga de trabajo o porque no pueden, ahorita sienten que no pueden destinar o llevar a la gente que destine ese tiempo para atender un asunto personal. Y entonces el líder se convierte no solo no en promotor, sino en detractor de la práctica organizacional que tú has tenido. Entonces, ¿a qué los quiero llevar en este sentido? Miren, cuando tú habilitas una práctica cultural, te conviene, y muchas organizaciones lo hicieron en estos tiempos de virtualidad, monitorear qué tanto las están utilizando para saber si aumentas ese presupuesto, ese recurso, si lo disminuyes o si lo rediriges hacia alguna otra necesidad apremiante de la organización. Definitivamente. Entonces, la virtualidad nos dio muchos mecanismos de monitoreo automático, sistemas de manejos de tickets, registro de usuarios, reportes automáticos, donde tú puedes decir quién habló a la línea, cuánto tiempo promedio se tardó en la llamada. Obviamente no se ventilan aspectos confidenciales de las personas, pero sí te da los indicadores principales para que tú puedas monitorear esos recursos y puedas rápidamente, ágilmente, como nos está llevando este 2020-2021, a que decidas rápido en dónde sí y en dónde no. Seguramente varios de ustedes sonrieron con esa risa y al mismo tiempo la lágrima de decir sí, nos está llevando a decidir mucho más rápido que antes. Antes tenías 3, 4 reuniones para cabildear y consensuar, hoy tienes que decidir ya. Entonces, esa es una buena práctica. Otra práctica, a ver, esta creo que les va a hacer también mucho sentido. La reorganización de comités, es decir, tenías por la forma tradicional de trabajo, tenías ya a lo mejor varios comités establecidos, el comité de diversidad e inclusión, el comité de desarrollo, el comité de calidad, etcétera. Vienen las nuevas formas de trabajo, viene la virtualidad y te violenta toda tu plataforma. Y entonces te das cuenta que de tus comités, algunos que estaban muy ocupados ya no están ocupados porque ahora pues su actividad principal que era presencial ya no es más. Algunos siguen medianamente ocupados y otros siguen muy ocupados. Entonces, muchos de nuestros mejores lugares para trabajar lo que hicieron fue reorganizar los comités. Mostraron alta flexibilidad de acuerdo a la situación del mercado y dijeron, a ver, por ejemplo, me acuerdo mucho de una organización, dijo, Comité de Diversidad e Inclusión. Estamos muy bien, estamos avanzando, las actividades están programadas. Hagan un espacio, por favor, a partir de julio del 2020 y lo que resta del año, para que ustedes que ya funcionan muy bien como comité, ahora nos ayuden, por favor, a atender estas necesidades primordiales. Monitoreo de contagios, habilitar a la gente con un kit que les vamos a llegar a su casa, cubrebocas para no solo a nuestros empleados, sino a sus familiares con el logotipo de la empresa. Entonces, en pocas palabras, lo que hicieron las organizaciones fue aprovechar al máximo el músculo que ya tenían desarrollado para atender los nuevos retos que estaban, pues ahora sí que brindándole la situación pandémica, ¿no? Entonces está muy interesante. Vean cómo muchas de estas prácticas están llenas de creatividad, es decir, insisto, a todos nos llevaron, no solo en recursos humanos, en todas las áreas de la organización, en finanzas, en producción, en calidad, en dirección estratégica, a reaccionar rápido, ¿no? Incluso a ustedes mismos, a lo mejor a todos los que están estudiando en la universidad, les llevó a cambiar su entorno, les llevó a mejorar o a conseguir un equipo de cómputo, les llevó a autogestionarse, cosa que no hacían antes, etcétera, etcétera. Muy bien. Aquí les doy un ejemplo también de otra de las situaciones de cómo estas organizaciones decidieron reorganizar los comités. Por ejemplo, esto que están viendo en pantalla, espero que se vea muy claro. Aquí estoy viendo mi otro monitor, creo que sí. Es un resultado de una encuesta COVID que decidimos aplicar gratuitamente en la región a nuestros clientes de Great Place to Work, ¿no? A las organizaciones que querían saber si su cultura había sido afectada positiva o negativamente con la encuesta COVID. Y bueno, en Costa Rica y Panamá pudimos llegar a estos niveles de detalle de los demográficos. Y vean ustedes, lo que les quiero aquí nada más puntualizar es, en este ejemplo que les estoy mostrando real de esta organización, una de las preguntas que hacíamos a los respondientes era precisamente si ellos sentían que su carga de trabajo estaba siendo un poco más de lo habitual, mucho más de lo habitual, menos de lo habitual o la misma. Aquí lo interesante es ver precisamente cómo puedes encontrar dos factores importantes. Si tu carga de trabajo estaba siendo mucho más de lo habitual, ¿sí? Por ejemplo, aquí en el tema de los gerentes y mandos medios, sí, o tal vez hasta un poco más de lo habitual, obviamente por la situación del COVID, y la combinación explosiva con que adicionalmente a que tu carga de trabajo estaba siendo mucho más de lo habitual, que también tu eficiencia trabajando a distancia pudiera ser incluso afectada por estas nuevas formas de trabajo. Entonces, la combinación explosiva es cuando alguien dice, mi carga de trabajo es mucho más de lo habitual,
pero mi eficiencia trabajando a distancia es menos de lo habitual. Entonces, ahí imagínate lo que se está generando en la organización. Por más herramientas de virtualidad que hayan generado, por más pues recursos, Zoom, Teams, Google Meet, cualquiera que sea el que uses, si tu colaborador, si tu líder está teniendo una carga de trabajo mucho más de lo habitual y una eficiencia mucho menos de lo habitual, tienes ahí un riesgo de burnout impresionante. Entonces, estos esquemas de reorganizar los comités y establecer monitoreos permiten que las organizaciones, si están de acuerdo conmigo, se prevengan para atender este tipo de casos y redistribuir rápidamente las cargas de trabajo aún en la virtualidad. Muy importante que las organizaciones tomaron estas iniciativas, ¿no? Por supuesto, algo que hicieron fue fortalecer los programas de mentoring. Les recuerdo que los programas de mentoring están basados y fundamentados en la experiencia. Nosotros en Great Place to Work hemos debido también acompañar mucho más a nuestros clientes en la parte del mentoring porque lo tenemos muy bien dominado, pero antes nos pedían más consultoría o coaching y ahora el mentoring tuvo un efecto muy importante porque como está basado en la experiencia, lo que hay que hacer rápidamente es habilitar mentores en la organización, aquellos que ya han llevado a cabo prácticas exitosas y que puedan acompañar a sus colegas en los retos que están teniendo frente a ellos en este tipo de virtualidad que estamos viviendo. Fortalecer los programas de mentoring. Adicionalmente, fortalecer la capacidad de hacer alianzas con empresas que forman parte del grupo corporativo. Van a creer este tipo de situaciones que vimos con nuestros clientes, en los mejores lugares para trabajar. De repente, pues, sabían ellos que en su mismo grupo pues, tenían empresas hermanas o empresas primas, ¿no? Somos la unidad de logística o la unidad de Shared Services, pero pues dentro del grupo empresarial, pues tenemos una organización que se dedica a la parte digital, una organización que comercializa, una organización que se dedica a la parte de farma e investigación. Y de repente fue así de, oye, nos vamos con nuestros hermanos de farma, con nuestros hermanos de implementos médicos, biomédicos, biotecnológicos, y hagamos rápidamente una alianza, un intercambio interno que nos permita a las empresas del grupo salir mejor librados de esta situación retadora, ¿no? Entonces, las organizaciones que llegaron a hacer esta práctica, ahora en temas de virtualidad, lograron también descubrir nuevas formas de interactuar con sus propios primos, ¿no? Con sus propios hermanos, cosa que antes no habían explorado. Regreso al punto de contexto que les invité a reflexionar al principio. Si no hay una cultura de confianza y alta colaboración como las que viven los mejores lugares de trabajo, este tipo de alianzas difícilmente se pueden gestionar o a lo mejor es más complicado que puedan ser exitosas a la hora de llevarlas a la práctica. Les comparto otra práctica de los mejores lugares para trabajar es la comunicación estratificada. La comunicación estratificada significa, a lo mejor antes te dabas el lujo de como tenías presencialmente a toda tu gente en el centro de trabajo o mayormente, pues utilizabas tus canales de comunicación pues de forma muy tradicional, ¿no? Y los tableros y poner algo a la entrada y los monitores de la cafetería, etcétera, etcétera. Lo que vimos en las empresas de la región es que precisamente esta comunicación ahora rápidamente tuvo que cambiar a atender directamente a los diferentes canales. No podemos asumir que a toda la gente le encanta la virtualidad. Entonces tendrás que hacer una comunicación para los que están hiperconectados contigo y tus canales empresariales y también para los que no están. No podemos asumir que todo el mundo se conecta al Zoom o ve las grabaciones de las reuniones. Entonces tendrás que habilitar a lo mejor un canal de WhatsApp con videos cortos. No podemos asumir que todo el mundo lee los comunicados por correo electrónico. Entonces tendrás que habilitar un canal alterno para que refuerce ese mensaje. Y por supuesto, algo que es muy tradicional y que por favor no lo pierdan, pues la llamada telefónica, en donde si hay una comunicación importante, por ejemplo, piensa que eres líder en la organización, te llega una comunicación importante, que tú dices, no solo es importante, es muy importante. Entonces, en esa parte te conviene asegurar con tu equipo de trabajo que realmente están recibiendo esa comunicación y no hay nada mejor que hacerlo vía, oye, llegó un correo en el cual nos están indicando los nuevos horarios y la forma como nos vamos a estar organizando en las sucursales. ¿Lo recibiste? Sí, perfecto, me interesa que estemos en línea. Y que tú vayas haciendo ese acercamiento para seguir fomentando la interacción de alta confianza y bueno, precisamente lograr que la comunicación genere el efecto que debe generar la comunicación. Sigo haciéndoles guiño a todos los que están responsables de las áreas de recursos humanos. ¿Verdad que esto nos ha llevado a reaccionar de una manera súper ágil, hiper ágil, si me permiten la expresión? Bueno,
Otra de las prácticas que favorece este tipo de acciones dentro de la virtualidad no solo son pues las alianzas con las empresas hermanas y la forma de favorecer la comunicación, sino alianzas de comunicación con tus proveedores de tecnología o tus proveedores de imagen gráfica, tu diseñador de confianza, tu comunicador interno o externo, tu área de comunicación interna, tus plataformas tecnológicas. La idea de que gente, por ejemplo, de áreas de desarrollo te ayuden a hacer infografías con comunicación que puedan salir rápidamente. Y que si ya establecieron el protocolo de cuidado y de sana distancia dentro de la organización, que rápidamente, si tu área de comunicación está saturada, que puedas voltear rápidamente con un proveedor externo, con un comunicador que tienes muy bueno en otra área de trabajo, para que estas nuevas alianzas inmediatamente en pro de tener una mejor respuesta en tiempos de virtualidad, pues te ayuden a precisamente agilizar el entregable, ¿no? Eso también fue algo que vimos en los mejores lugares para trabajar y entonces, bueno, fue muy alentador que, insisto, se siguieron fomentando este tipo de alianzas. Hay organizaciones en las cuales también incluyeron en sus prácticas, ahora en la virtualidad, temas innovadores, pero de ayuda, temas que nos llamaban mucho la atención, que antes no eran para nada temas vistos de forma tradicional. Por ejemplo, ese que ven, la neurociencia del aislamiento, cómo la organización pudiera generar rápidamente un webinar impartido hacia adentro, que incluso lo pudieran dejar grabado para aquellos que no lo alcanzaron a ver en el horario definido, y que les interese el tema y que sepamos que a todos como organización nos conviene el tema porque nos permite interactuar mejor en temas de virtualidad. Pues imagínate que hoy por parte de tu organización te están llegando invitaciones a ver temas que nunca antes te hubieras imaginado ver. Y no solo en nomenclatura, sino en cantidad de temas, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho es dosificado esos temas, por ejemplo, en nuestra plataforma, que puedas ver un video de 10 minutos como una especie de un rápido TED Talk y puedas accionarlo, regreses, hagas un ejercicio a la plataforma, vayas y muevas, platiques, lo vivas, regreses y etcétera, etcétera, ¿no? En esta dinámica tú te sumes a todos estos temas innovadores que hoy están más al alcance de la mano que nunca. Las áreas de capital humano, las organizaciones decidieron atender y accionar este tipo de prácticas. Y esta es otra que les decía hace un momento cuando les explicaba el modelo, usar el sentido de pertenencia como acelerador de los cambios, es decir, que la estrategia como tal cultural de la organización, o sea, que todo el mundo en sus mensajes, que todo el mundo a la hora que se hace una petición o un anuncio, se haga alusión siempre al gran orgullo que se tiene por trabajar en la organización, se haga alusión siempre a esa fortaleza que ya se ha reflejado, por ejemplo, en el diagnóstico de Great Place to Work o en cualquiera que tengan, en donde se ve que el orgullo, el compañerismo, es algo que ya tienen muy, muy apuntalado en la organización. Para que lo vean de una manera más precisa, es llegar y habilitar a nuestros líderes para que digan, bueno, como hemos demostrado ser una organización campeona en la región que cuida a su gente y que además ofrece servicios de altísima calidad o productos de alta calidad, ¿ok? Así empiezas tu discurso. Ahora vamos a demostrarlo con el reto que tenemos de trabajar virtualmente. Entonces, guiar a los líderes para que construyan su discurso en una forma de aprovecha este sentido de pertenencia para que aceleres el cambio de la gente. La gente está orgullosa, eso ya lo tienes, hay que sacarle mucho provecho a sí mismo para que se sientan orgullosos y listos con que tienes la mejor tecnología, la más segura, tienes tutoriales, tienes todo servido en la mesa para que las personas lleguen y virtualmente se sirvan de, pues, precisamente lo que se está proveyendo en la organización para sacar adelante los retos, ¿no? Y eso también, obviamente, aplica para que puedas inyectar ese énfasis en los nuevos productos o mercados que muchas organizaciones descubrieron con la virtualidad. Algunas de ellas utilizaron sus capacidades de manufactura para producir implementos de salud, de sana distancia, etcétera. Entonces, la verdad es que esa también fue una de las mejores prácticas, ¿no? Bueno, en estos fundamentos, ¿qué les quiero decir? Vean que nosotros podemos estar hablando aquí 7 horas continuas de prácticas de los mejores lugares para trabajar. La verdad es que mucho de lo que sucedió de manera exitosa es que no solo es la práctica, sino la forma en la cual se llevó a cabo la práctica.
Este que ven en pantalla es uno de los cofundadores de Great Place to Work Institute, él es Robert Levering, fue el que en sus historias allá en 1984 hizo las primeras investigaciones de cómo eran realmente los mejores lugares para trabajar, pero algo de su legado que es como muy marcado, muy significativo para nosotros, es que él descubrió que los mejores lugares para trabajar, lo importante no es lo que se hace, sino cómo se hace en la organización. Entonces, más importantes que los qués son los cómo. Créanme que hemos estado en organizaciones en donde tienen un calendario, un catálogo de prácticas, un calendario, una programación de cada cuándo llevar a cabo las prácticas en la organización. Y tenían, por ejemplo, esta empresa tenía 126 prácticas, ¿no? En todo su catálogo. Entonces, la verdad es que dentro de todo eso decíamos nosotros, oye, no es posible que de todas esas 126, el nivel de aprovechamiento que tienes, porque lo medíamos, no lleva precisamente a que la gente le saque en la organización el mejor provecho a las prácticas. Entonces, lo que descubrimos fue eso. Lo que pasa es que las prácticas estaban ahí, pero nadie les daba seguimiento a muchas de ellas. Sacamos una cifra alarmante con esta organización, porque eran muy poco aprovechadas. Y aquí está precisamente la esencia de ese aprovechamiento. Nadie las promovía, nadie las probaba, estaban ahí, se desconocían, sabemos que están en una intranet. Entonces se generó incluso una cultura en donde el líder llegaba al área de capital humano y le decía, oye, tengo una situación apremiante con un colaborador, no sé cómo ayudarlo. Y era tanta la frustración de tantas prácticas que los chicos de RH le decían, oye, no es posible que te hemos explicado 100 veces que ya hay 126 prácticas, que te tienes que meter al intranet, que tienes que elegirla, que tienes que leerla, que tienes que orientar a tu gente. Entonces los líderes salían regañados del área de capital humano, sin ganas de meterse al catálogo de prácticas y finalmente terminaban no ayudando al colaborador en las situaciones apremiantes que podían tener, pues por la situación que estuvieran viviendo personal o profesional. Más importantes que los qué son los cómo. Yo creo que mucho de lo que ustedes van a ver por nuestra parte es cómo nosotros podemos promover precisamente esta capitalización del aprendizaje que vivimos en tiempos de virtualidad. Entonces, aquí les pongo estas últimas, híjole, qué rápido vuela el tiempo con ustedes. Pero bueno, les pongo estas perspectivas para que ustedes vean en dónde sí coincidimos la mayor parte de las organizaciones y en dónde podemos sacar mucho provecho de esta virtualidad y las formas de trabajo de hoy. Primero, démonos cuenta que nuestro ambiente se convirtió en un ambiente de alta vulnerabilidad. Para todos en diferentes escalas, más rápido que nunca y más generalizado que nunca. Esta perspectiva nos permite, la aprendimos ya, y cualquier embate que venga adelante en 2021-22, esperemos que no, pero que sea económico, social, de salud, global, tecnológico, etcétera, ambiental, por ejemplo, esto que aprendimos en el ambiente de alta vulnerabilidad, lo vamos a poder aplicar definitivamente en nuestros nuevos retos, ¿no? Por ahí varios de ustedes ya están haciendo llegar preguntas. Yo les diría, sí, los temas que están tocando como resiliencia, los temas precisamente de sustitución rápidamente, pero no perder la esencia, el toque humano, sí nos está llevando a que ese aprendizaje que ya tuvimos, los hagamos realidad de nuestra organización, los abracemos y le saquemos provecho. Otra es, vean, las prácticas más efectivas no son las prácticas más complejas o más sofisticadas. Son aquellas que son regulares, frecuentes, recurrentes, consistentes y se sienten vivas en la organización. En este ejemplo que les di, en donde asesoramos una organización que tenía esas 100 y pico prácticas, realmente redujeron en gran cantidad sus prácticas, pero además de reducirlas, les dieron lo que se llama un lifting, les hicieron un lifting, ¿no? Las hicieron más frescas, más vivenciales, más interactivas, para que la gente abrazara la práctica. Entonces ya no es tan fácil como decirte, mira, tienes dentro de tu seguro de gastos médicos tienes la opción de ir a un servicio dental, sino que se escogieron a líderes que eran líderes emblema, promotores, se les invitó a que probaran el servicio, se tomaron a ellos un video muy, muy hecho con su celular, decir, oigan, yo estoy aquí en el despacho, en el consultorio dental, y miren, salí con esta sonrisa, muy rápido de 10 segundos, que la práctica se sienta viva, eso es como muy importante. Tercero, bueno, la lógica que hoy nos ha dejado el ambiente de virtualidad es una lógica altamente empática. Ojalá pudiera ver cuántos de ustedes pudieran levantar la mano, pero si les digo, oigan, levanta la mano, ¿quién de ustedes durante una reunión a ti o a alguien en la reunión le pasó que su niño lloró, que el perro ladró, que se le cayó la internet, que se le cayó la conexión, que en ese momento se le bajó la cámara y se vio que estaba en short? No sé, una X cantidad de situaciones. ¿Cómo todo esto nos ha llevado a decir, oye,
todos estamos en eso, todos estamos en eso. Esa empatía que antes era instruida por nosotros en los cursos de liderazgo, en los cursos de trabajo en equipo, en los cursos de construir tu excelente lugar para trabajar, hoy está a flor de piel. ¿Y cómo la organización te lleva a que la aproveches, la reconozcas y la pongas como un valor, más allá de que te estorben, más allá de que absurdamente llegues a alguien y le digas, oye, no podemos seguir la reunión si tu niño sigue llorando? Créanme que nosotros normalmente estamos en mucho contacto con los mejores lugares para trabajar, pero a veces también en organizaciones que están empezando y a veces tienen historias tristes o terroríficas a veces, ¿no? También hay muchas historias maravillosas, afortunadamente. Bueno, que el ambiente permita tomar acciones nuevas y que incluso permita desaciertos. Muchos de nosotros no sabíamos si esto iba a funcionar. Hay una organización que debió llevar a toda su gente, es una organización de finanzas, y debieron llevarlas rápidamente a la situación virtual por lo que estamos viviendo. Su principal preocupación era la seguridad de la información. ¿Cómo podían brindar la misma seguridad conectados desde casa que desde una troncal corporativa donde tiene todos los estándares internacionales de seguridad? Pues confiaron, llevaron a la gente a sus casas, a todos los habilitaron y en lugar de hacer la migración en 2 semanas, en una semana, bueno, en 3 días ya tenían migrados al 94% de su gente. Entonces, el ambiente, la acción, el esfuerzo de todos, la confianza, el yo confío en ti, tú confía en el proceso, permite precisamente que si por alguna razón hay un desatino, un error, un desacierto, se sirva ese desacierto precisamente para sacar lo mejor de las personas. Finalmente, reconocer que tienes personas que están dando lo mejor de sí mismas todo el tiempo. Recuerden que ahora muchas organizaciones tienen reuniones una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, y la gente está ahí. Entonces, una vez que reconoces que la persona está dando lo mejor de sí, automáticamente la organización se vuelca a cuidar a la persona. Entonces empieza a establecer nuevas formas de trabajo en la virtualidad que reduzcan las horas de reuniones, que restringen los horarios de reuniones y que nos vayamos todos ajustando a estas formas de interacción. Finalmente, la clave es apreciar, saber apreciar o aprender a apreciar las acciones brindadas por el personal con base en la confianza. Ustedes saben que la confianza es la esencia de todo lo que hacemos en Great Place to Work y que no nada más porque lo decimos nosotros, sino que lo descubrimos gracias a que podemos estar cerca de los mejores lugares para trabajar y que ustedes como grandes organizaciones, grandes colaboradores, grandes cabezas de capital humano nos han enseñado que la confianza puede tener muchos matices, pero mientras siga siendo confianza le va a generar valor al negocio, le va a generar valor a las personas y finalmente vamos a poder hacer realidad el propósito de tener un mejor mundo del trabajo y un mejor mundo donde vivir, haciendo todo esto en conjunto y muy bien sintonizados, ¿no? Bueno, discúlpenme el reto de concentrarles toda esta información en tan poco tiempo. Realmente ustedes pueden visitar nuestros sitios, nuestras redes sociales. Hay mucha información al respecto. Hay muchísimos ejemplos, artículos, blogs, revistas de todo lo que hacemos precisamente, porque también nosotros tuvimos que acelerarnos en estos tiempos de virtualidad y tuvimos que brindarles a ustedes nuevos canales para que esta información pues sea obviamente útil para todos los lugares para trabajar, independientemente que aún no estén todavía certificados con nosotros. Ya saben que la cultura de alta confianza se construye en todo momento con las formas de interacción de las personas. Muchísimas gracias, don Paulo, por toda la información, por brindarnos este espacio, por compartir con nosotros su experiencia y, por supuesto, nutrir aún más todo este tema de la virtualidad en el trabajo. Así que agradecemos el espacio, el tiempo desde Costa Rica. Nuevamente indicarle que nuestras puertas en el país están abiertas para la Universidad Técnica Nacional, la Universidad Nacional y la Universidad Estatal a Distancia. En ellas también pueden encontrar un espacio acá en Costa Rica. Esperamos poder compartir próximas actividades que igual nos pueda acompañar, como lo ha hecho el día de hoy. Tenemos algunos comentarios de que excelente ser humano y saludos, ¿no? Si se indican por acá. Encantado, me encanta contribuir con todos ustedes. Saben que Great Place to Work Costa Rica y Great Place to Work Panamá y todos alrededor del mundo estamos a sus órdenes. Lo que puedan necesitar, ahí tenemos nuestros recursos, están nuestras redes sociales, sitios de internet, compendios, webinars, hay demasiados recursos. Así que, como ustedes nos digan, estamos a sus órdenes y mucho éxito en el resto de todo el evento. Muchísimas gracias por ser parte de este Congreso Internacional.